A Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante como es los antídotos morales para la corrupción. Por eso tenemos en el estudio a José Cueto, a Jorge Berrío y mi persona, quienes vamos a desarrollar diferentes puntos que nos van a ayudar a entender, bajo la visión espírita, todos los alcances del problema de la corrupción a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local, y cómo ve el espiritismo esta situación. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes a todos nuestros radios oyentes y a los que nos siguen vía internet. Muchas gracias a todos por este nuevo día, esta nueva oportunidad de sintonizarse con su programa Luces para el Alma. Sí, hoy tenemos un tema súper interesante, ya que hay muchas posturas alrededor del tema de la corrupción. Tanto es así que culturalmente se ha ido aceptando este tema, lo vemos en los periódicos, en la radio, muchas noticias que nos escandalizan y que nos hacen entender cuán grande es esta problemática que radica en el ser humano, radica en el espíritu, radica en un problema moral que tiene diferentes orígenes. Hoy vamos a estudiarlo y qué consecuencias trae esto para la sociedad. Por eso, este programa no pretende en el día de hoy, ni queremos dar lecciones de comportamiento moral, sino revisar diferentes aspectos alrededor del tema a nivel general y a nivel de nuestro país. Para poder entender toda la problemática relacionada con la corrupción, hagamos primero un análisis etimológico, conceptual, de lo que significa la corrupción. El diccionario de la Real Academia Española, que nos compete a nosotros, dice lo siguiente respecto a la corrupción. Corromper es sobornar, cohechar a otro con dádivas o de otra manera. Agrega que es un vicio de las cosas no materiales. Por otro lado, el diccionario Plaza and James Editores define que corromper es alterar y trastocar la forma de alguna cosa, echar a perder, depravar, dañar, estragar, viciar, pervertir algo. Y el diccionario Espasa plantea que corromper es sobornar al juez, al testigo, al superior o inferior o a cualquier persona con oro, dádivas, con promesas o de otro modo. ¿Qué podemos entonces deducir de estas definiciones actuales que nos dan los diferentes diccionarios? Pues que la corrupción está ligada a un acto de corrupción como tal, en la que el hombre se corrompe por dádivas materiales. Y el diccionario de la Real Academia Española lo define como un problema no ligado a cosas materiales. Pero la pregunta que surgiría es, ¿quién juzga la corrupción entre los humanos? ¿Quién la juzga? Hay un juzgar moral que la misma sociedad juzga a las personas que están actuando de una forma abusiva, con mala conducta, buscando beneficios personales, más que de los comunes, los sociales. Y hay también las sanciones que juzga la ley, ¿no? La ley, porque cada día la ley debe prevenir, y es la que debe cumplir con los correctivos, con los correctivos que realmente tiene que darse a nivel de las comunidades, de los países, para evitar ese derroche de influencia, de dinero, donde más bien esta actividad de la corrupción es muy antigua, ¿no? Porque viene con el ser humano. ¿Por qué? Porque ella surge como la necesidad apremiante de sobresalir, de ser mejor, de lograr éxito rápido y fácil ante el mundo, en nuestro entorno, a nuestros hijos, hermanos, familiares y amigos. Suelen encontrarse en la vida con oportunidades para favorecerse a costa de lo público o de lo que no nos pertenece. Sí, esto es muy interesante cuando se habla de lo que no nos pertenece, de aprovecharse de los demás, pero lo hacemos en el ámbito personal. Y que muchas veces nos tranquilizamos porque nadie lo va a saber, ¿no? Así es. Nadie lo va a saber, nadie va a enterarse.
Y eso no quiere decir que esté bien. Así no se enteren las personas, lo que no está bien, no está bien, ¿no? Y eso para la doctrina espírita tiene un valor muy importante, porque no enterarse quiere decir que todo ese acto negativo, ese acto inmoral, ¿a dónde llega? Llega a la conciencia. Así es, y cuando nosotros analizamos la corrupción nos damos cuenta que, como decía muy bien Jorge, no es una problemática netamente legal, es una cuestión ligada también a nuestro comportamiento moral. Para nosotros comprender cuál es la génesis de la corrupción, tenemos que hacer un viaje interior para comprender y entender que la corrupción nace de cada uno de nosotros, al ser un problema del ser que ante la necesidad premiante de sobresalir, de ser mejor, el orgullo a flote, de lograr un éxito rápido y fácil ante el mundo, ante nuestro entorno, nuestros hijos, hermanos, familiares, amigos, se encuentra con oportunidades para favorecerse a costa muchas veces de los recursos públicos o de aquello aún que no nos pertenece. Por eso hay que tener la fortaleza moral, y es esa una de las invitaciones que nos hace Jesús y la doctrina espírita, tener la fortaleza moral de no caer en esta tentación. En este aparente nadie se va a enterar, porque puede que la justicia no se entere de aquellos actos indecorosos que estemos cometiendo a través de la corrupción, pero hay unas leyes divinas, morales, por las cuales nosotros tenemos que responder. Sí, hay otras causas también que debemos ver, que es la falta de valores. ¿Qué valores serán esos, Víctor? Sí, hay una serie de valores que no se practican, como el de la honestidad. Sí, que es muy importante trabajar desde la cuna. El valor de manejar el tema de la sinceridad, el valor del amor, en el sentido de entender que cuando mal utilizamos determinados recursos, otras personas sufrirán por ello. Y de allí viene a darse todo un tema de lo que se llama la violencia estructural, porque se va creando cuando las personas, por un robo de recursos, de un presupuesto, etcétera, personas pasan hambre, necesidades, tú estás violentando a esas personas, aunque te estás beneficiando. Y esto constituye una falta grave, porque no solamente te estás aprovechando personalmente de un recurso, sino que también estás dejando a otras personas en la calle, sufriendo de hambre, sí, pasando necesidades. Es por la falta de valores realmente lo que nos hace que deseamos tener un éxito rápido y fácil, superar a nuestro entorno, a nuestros hijos, pero la forma fácil es hacer mal uso de los recursos que no son nuestros. Entonces, por eso falta de valores. También otra es la carencia de conciencia social. Es decir, que muchos de nosotros no tenemos esa conciencia, ¿verdad?, de que nos importa. Nos importa que haya niños muriéndose en La Guajira de hambre, nos importa que toda la zona suroriental esté con unos índices de violencia muy altos, nos importa la cantidad de abortos, nos importa la cantidad de niños que están muriendo en el hospital infantil. Es decir, hay una falta de conciencia social, porque como no me afecta a mí directamente, entonces ese puede ser también otra de las causas, ¿no? También puede ser la falta de educación, ¿te parece? Completamente de acuerdo. Eso nos lleva en suma a lo que en un principio mencionábamos. La corrupción tiene su génesis principalmente en el aspecto moral del ser humano. Por eso Allan Kardec, en la pregunta 361 del Libro de los Espíritus, el libro base de la doctrina espírita, le formuló a los espíritus superiores lo siguiente: ¿cuál es el origen de las cualidades morales del hombre, sean buenas o malas? Y los espíritus le respondieron: son las del espíritu que está encarnado en él. Cuanto más puro es el espíritu, más propenso al bien es el hombre. Sí, hay otro tema muy interesante que es la baja autoestima, ¿sí? ¿Por qué la baja autoestima? Porque cuando uno no cree en uno mismo, cuando uno se siente inseguro de conseguir las cosas a través del trabajo, le es más fácil robar, le es más fácil engañar a los demás. Entonces no utilizamos realmente nuestra inteligencia, sino que utilizamos la sagacidad. Somos sagaces y creemos que somos inteligentes. Es decir, la sagacidad es más instintiva, ¿no? Instintiva. Mientras que la inteligencia es una capacidad ya de desarrollo de nuestra alma, de nuestro espíritu.
Entonces, la baja autoestima realmente es un proceso también. Muchas personas son corruptas porque tienen temor no se creen a sí mismas capaz de conquistar su éxito, conquistar sus recursos por sus propias capacidades, sino por como decimos aquí en la costa, ¿no? El vivo, ser vivo, aprovecharse. Voy a estar aquí en esta situación por un año, por 3 meses, me colocaron, aprovechemos el tiempo. Si no lo hace yo, lo hace otro, ¿no? Y mejor que lo haga yo, porque el otro lo va a hacer también. Entonces, esas faltas de valor y falta de autoestima son las que realmente nos van a hacer que nosotros actuemos con corrupción, ¿no? Y quiero hablar por ejemplo, de los paradigmas distorsionados, ¿sí? Negativos. Paradigmas son posiciones, son creencias que tenemos. Cuando alguien dice el muerto al hoyo y el vivo al bollo, está indicando que tiene un paradigma distorsionado en el sentido de que yo debo aprovecharme de las situaciones, de las circunstancias, no importa a quién le haga daño. Entonces ese es un tema muy interesante para reflexionar sobre los paradigmas consumistas y materialistas que maneja la sociedad. No, y dentro de esos paradigmas también encontramos lo que decía muy bien Jorge, el hecho de que hay personas que dicen, si yo no lo hago, otro lo va a hacer. Y se va creando un paradigma en la sociedad de que hay que hacerlo porque igual otra persona lo va a hacer. Es una cuestión también de conciencia moral en cada uno de nosotros. Y eso es falta diríamos, de responsabilidad. Cuando sabemos que somos espíritus individuales y que respondemos cada uno de nosotros por nuestros actos, en el momento de cometer un acto de corrupción, inmediatamente reaccionamos y decimos, oye, si yo hago algo negativo, yo soy el que me comprometo. No es la sociedad, sino yo como persona. Entonces allí se va transformando el paradigma. Por eso es importante que analicemos bien todas estas causas, porque en algún momento un líder, hace años, un político y empresario, cuando se le preguntó por qué había entrado en este tema de la corrupción, y él decía que la corrupción era algo endémico en Colombia. Por lo tanto, teníamos que verlo como algo natural, algo aceptable, y que no podían juzgarlo por eso. Innato en el ser humano también. Sí, dijo. Innato en el ser humano. Entonces, eso va generando toda una cultura alrededor de la corrupción, del aprovecharse de los demás, el hecho de tratar de tomar partido de cada cosa, y que no son más que manifestaciones del egoísmo y del orgullo. Sí, porque es que realmente cuando desconocemos las leyes divinas las desconocemos, a pesar de tener religión, no creemos, no entendemos las leyes divinas, principalmente la ley de causa y efecto, la justicia divina, que todo lo que uno hace, que le perjudique a alguien, que haga daño a alguien, de cualquier forma, sentiremos nosotros los efectos de esos mismos hechos, esos mismos resultados, ¿no? Entonces, ¿por qué lo vemos? Porque muchas de las personas que estamos en este momento en la tierra, intelectualmente somos profesionales, estamos bien, pero moralmente no. Moralmente no hay un desarrollo que pueda equipararse al desarrollo intelectual, ¿no? A veces nos confundimos eso porque pensamos que tiene títulos y profesiones y doctorados, y nos sorprendemos cuando caen en esos escándalos de corrupción. Es porque en la parte moral, la parte espiritual, no se ha trabajado desde el hogar, dándole a ese joven, a ese joven o esa joven, unos valores éticos, morales que vienen desde el hogar, que vienen desde la casa, y que nosotros debemos ir cimentando ahora en nuestros niños, en nuestra juventud, para que esto cambie, ¿no? Porque el desarrollo o la superioridad intelectual no es sinónimo de superioridad moral. Y en muchos de estos genios entre comillas, famosos por su manejo que hacen de los recursos, sobre todo del Estado, del gobierno, o en las empresas privadas también hay mucha corrupción. En muchas partes hay esas prácticas. Tendrán que expiar, tendrán que sufrir los efectos de sus actos. Entonces la moral, la corrupción moral es la que lleva a todas las demás corrupciones, ¿no? Porque sí, cuando uno tiene estructura moral, no hace eso.
No, y el Maestro Jesús en su momento lo dijo, que vendrían muchos escándalos. Y hay de aquel que a través del cual el escándalo viene, en el sentido de que se compromete ante las leyes divinas. Y escándalo no es más que cualquier situación que corrompa, que dañe el equilibrio social, el equilibrio de la humanidad. Entonces, vemos aquí cómo la doctrina espírita trata este tema de una manera más profunda. No solamente lo que se ve, sino también lo que se siente. En la pregunta 629 del libro de los espíritus, mira lo que nos aportan los espíritus guías de la humanidad. Dice, el hombre se comporta bien cuando hace todo con miras al bien y para el bien de todos, porque en ese caso cumple la ley de Dios. Mire qué maravilla de respuesta, ¿no? ¿No te parece, José? Completamente. Cuando nosotros siempre propendemos hacia el bien del prójimo, de la sociedad, del bien general, pues nos estamos acercando cada vez más a las leyes de Dios. Precisamente cuando nosotros nos alejamos de esas leyes morales, esas leyes divinas, es cuando empiezan los problemas en cada uno de nosotros. Por eso, Allan Kardec, en la pregunta 614, recibe la siguiente respuesta de parte del mundo espiritual. La ley natural es la ley de Dios. Es la única verdadera para la felicidad del hombre. Le indica lo que debe hacer o no hacer. El hombre solo es desdichado porque de ella se aparta. Eso quiere decir que nosotros mismos, por nuestra irresponsabilidad, por nuestra inconsciencia, al apartarnos de esas leyes morales, de esas leyes divinas, que lo único que propenden es al bien general de la sociedad, buscamos nuestra propia infelicidad, cayendo en casos de corrupción, por lo general. Estas preguntas son muy interesantes, seguiremos analizándolas en la segunda parte de este programa. No se olvide llamar al 652-7171, donde vamos a contestar todas las preguntas que tienen al respecto del tema. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, entonces seguimos con este programa, los antídotos morales para la corrupción, un tema de actualidad, y hablemos un poco sobre las necesidades ficticias que nos creamos. ¿Por qué alguien que tiene recursos llega a la corrupción, llega a actos de corrupción? ¿Por qué? ¿Será que si tiene lo suficiente? ¿Qué será? Analicemos entonces este caso. Sí, los espíritus superiores en la pregunta 926 del libro de los espíritus nos aclaran muy bien, ¿no? Que los males de este mundo guardan relación con las necesidades ficticias que nos creamos. Si nosotros mismos vamos creando unas necesidades irreales, ¿no? El que sabe poner límite a sus deseos y observa sin envidia lo que está por encima de su posición, se evita muchos desengaños en esta vida. Y aclara con mucha sabiduría, mira este mensaje, ¿no? En la pregunta 926 del libro de los espíritus. El más rico es el que tiene menos necesidades. Qué bella expresión de espiritualidad donde... Sabiduría. Sí, qué mensaje tan bonito donde
La verdadera riqueza es cuando nos liberamos de tantos apegos y de tantas quimeras, tantas cosas ficticias, ilusiones que nos vamos creando en el día a día y que lo que muchas veces son engaños, ¿no? Engaños de los sentidos por estar buscando felicidades, prosperidades materiales, siendo que la verdadera felicidad y prosperidad es la del alma, porque podemos tener todo lo material, pero hay un vacío en el alma, un vacío en el corazón. Entonces el antídoto para esto, ¿qué es? ¿Cuál es? La humildad. Sí, que es la vida con sencillez, de reconocer realmente quiénes somos y a partir de eso trabajar. Con esto no estamos diciendo que no se deban crear empresas, porque las empresas también ayudan al progreso de la humanidad, a buscar soluciones a las problemáticas de la vida. Cada quien está llamado a buscar su bienestar material, pero tenemos que entender qué es lo necesario y qué es lo superfluo para poder avanzar en la vida. Y es que esas necesidades ficticias en su gran mayoría se encuentran materializadas en los apegos. Los apegos principalmente a los bienes terrenales. Esos apegos son las mayores trabas que nosotros tenemos para nuestro adelanto moral y espiritual. Muchas veces, por ese afán de poseer y de poseer cosas materiales, destruimos nuestras facultades de amar al aplicarlas completamente a las cosas materiales. Y es así que empiezan los actos de corrupción moral, cuando se empiezan a crear necesidades falsas por los apegos a la materia. Se considera que lo más importante es el dinero, tener, y se nos olvida que lo importante es ser y no tener. Lo cual es congruente con la frase muy sabia que encontramos en la 926, respuesta número 926 del Libro de los Espíritus, que nos recordaba aquí Jorge, que el más rico es el que tiene menos necesidades, es decir, el que menos necesidades ficticias se crea y el que menos apegos materiales se va forjando para su desarrollo intelecto-moral. Es comprensible, sí, observamos la satisfacción legítima que experimenta el hombre gracias a su trabajo, ¿no? El trabajo honrado y constante, por el cual se ha obtenido ya cierta posición, cierta riqueza, ciertos recursos. Sin embargo, entre esa satisfacción tan natural y que Dios aprueba, y un apego que absorbe los demás sentimientos y paraliza los impulsos del corazón, existe mucha distancia. Tanta como la separa la pobreza exagerada a la terrible avaricia. Dos vicios entre las cuales Dios ha colocado el mayor antídoto, la caridad, sagrada y saludable virtud que enseña al rico a dar sin ostentación para que el pobre reciba sin ofenderse. Sí, este es un aspecto muy importante, el tema de la caridad, ya que muchas personas al poseer recursos, tener la administración de recursos, sienten que brindar un servicio a los demás es como les da cierto poder, ¿sí? Les da cierta mandato sobre los demás y allí se puede estar cayendo en la ostentación. Entonces, al ostentar, al creer que no somos no somos administradores, sino poseedores reales de todo lo que se tiene, podemos caer en actos de corrupción, ya que podemos decir, así como te puedo entregar esto, no te lo puedo entregar y yo me quedo con este objeto material. Y para que el pobre también reciba sin ofenderse. Por eso es importante el mayor antídoto, que es la caridad. Unido a otro antídoto que trabaja el tema de los apegos, como es la renuncia. Sí, la clave está para aquellas personas que tienen grandes recursos económicos o que tienen la potestad de administrar esos recursos, es precisamente en administrar adecuadamente los valores y bienes como usufructuarios y administradores, principalmente para aquellas personas que se encuentran en cargos públicos, sin que de ellos se haga un uso exclusivo para el placer. Hay que cuidarse de los excesos y distribuir en oportunidades de trabajo, empleando a la gente, ¿para qué? Para acabar con el hambre, calmar el frío, dar abrigo a todos aquellos que se encuentran en la miseria. Porque el mayor engaño en el que podemos caer nosotros es ambicionar y desear aquellas cosas materiales como muebles, casas, vehículos, vestuarios,
como nuestro principal objetivo para poder alcanzar la felicidad. Ahí es donde se encuentra el mayor problema en cada uno de nosotros, porque el problema no es poseer, sino qué hacemos de esas posesiones materiales que nosotros tenemos. Y ahí se cae entonces en otro paradigma, en otra creencia. Si yo soy ambicioso con lo que estoy administrando, comienzo a sentir que soy dueño de ello. Y al sentirme dueño, ya no quiero prestar un servicio desinteresado, sino que llego al servicio interesado. Entonces comienzo a crear alrededor de las personas como si fueran mis clientes. Y las de personas con hambre, necesidades, recurren a mí porque creen que yo tengo un poder. Entonces allí viene también parte de la corrupción. Y eso es un sofisma, porque muchas veces, como tú decías, las personas dicen, si soy más ambicioso tengo más cosas y soy dueño de muchísimas más cosas. Pero resulta que nosotros somos dueños solamente de lo que es imperecedero. Y nosotros no podemos decir que el carro, que la casa es imperecedera. Uno, porque las cosas se van desgastando y se van acabando. Y dos, porque cuando me llegue el momento de partir de este mundo terrenal, nada de eso me voy a llevar. Por lo tanto, solamente las cosas imperecederas son las que hacen parte de nuestra propiedad, como son las conquistas intelectomorales, intelectuales y espirituales. Jorge, veamos entonces cómo podemos aplicar la renuncia. La renuncia, evaluando cuáles son realmente los principales motivos que nos impulsan al trabajo. Debemos analizar eso, cuáles son nuestros motivos que nos impulsan, ¿no? Revisar, como segundo punto podemos revisar si nuestros bienes logrados con el trabajo honesto están siendo empleados en beneficio de quienes nos rodean, nuestro prójimo, ¿no? Otro tercer punto es examinar de qué necesidades superfluas podemos liberarnos. ¿Qué es lo que tenemos de más? Que a veces lo que tenemos de más es lo que más nos angustia, lo que más nos desequilibra, más nos desespera, ¿no? Porque es una avidez del poseer. Y un cuarto punto es dedicando alguna parte de nuestro tiempo en beneficio de otros. Hagamos una anotación al primer punto, porque es muy interesante, evaluando cuáles son los principales motivos que nos impulsan al trabajo. Muchas veces se les preguntan a algunos jóvenes, ¿por qué quieres estudiar esta profesión? Y muchos dicen, porque quiero ganar dinero. Lo colocan como un primer objetivo. Y cuando se coloca el ganar dinero como un primer objetivo, vendría más tarde que el fin justificaría los medios. O sea, que ganaría dinero como sea. Porque si el fin último es ganar dinero, no importarán los medios. ¿Qué piensas de eso, José? Estamos, creo que de acuerdo en ese sentido, porque lo que hay que mirar es el fin, al final de cuentas. Nosotros a veces propendemos a hacer ciertas cosas exclusivamente por el dinero. Y no significa eso que el dinero sea malo, porque el dinero no es malo. La cuestión es qué hacemos nosotros de esos recursos económicos que tenemos y cómo proyectamos el dinero en nuestras vidas. Porque si yo coloco el dinero como aquello que es lo más preponderante, más trascendental, más importante en mi vida, me estoy cimentando en cosas que son transitorias, pasajeras, porque el dinero pasa en cualquier momento de una mano a otra mano. Es importante en ese sentido que nosotros definamos bien lo que es la renuncia, porque renunciar o desprenderse de los bienes terrenales no significa dejarlo todo y quedarme en la pobreza extrema. Renuncia precisamente de lo que estamos hablando, saber dar aquello que nos sobra, y eso es renunciar, porque si está de más hay otras personas que lo pueden necesitar, y al mismo tiempo dedicarle tiempo a aquellas personas que lo necesitan, porque a veces no dedicamos tiempo a aquellas personas necesitadas. Bien, entonces vamos a ver las llamadas que nos llamen para este último segmento al 692-7171. 7171. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia,
Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bien, entonces seguimos con el programa Luces para el Alma. ¿Qué otro punto podemos reflexionar, Víctor? Sí, un antídoto muy interesante que proponemos es el desprendimiento de lo material. ¿En qué consiste ese desprendimiento de lo material? Ya que muchas veces nos contentamos con las situaciones materiales, no queremos dejar lo material a un lado porque sentimos que eso nos define como personas. Por ejemplo, si somos pobres, no envidiemos a los ricos, porque la fortuna no es necesaria para ser feliz. Es un medio para nuestro bienestar, es un medio para ayudarnos a progresar, pero no, nadie se ha ido con objetos materiales de este mundo. Entonces, eso es una primera reflexión interesante. Y si somos ricos, no nos olvidemos que esos bienes nos han sido confiados y que debemos justificar su empleo ante las leyes divinas. No seamos depositarios corruptos, haciendo que sirvan a la satisfacción de nuestro orgullo y sensualidad. No nos creamos con derecho a disponer únicamente para nosotros aquello que no es sino un préstamo y no un donativo. Somos administradores de los bienes materiales. Cuando comenzamos a creer que somos los dueños únicos, estamos entrando en contradicción con una de las leyes de la naturaleza, que es la ley de destrucción o transformación, porque todo lo material se transforma, todo lo material pasa de manos tarde o temprano. Entonces nunca hemos sido los poseedores reales, sino simplemente administradores. Ante todas estas situaciones que nos mueven a nivel material, a nivel moral, tenemos un tema que es cómo hacer frente a ello, cómo desarrollar la voluntad para enfrentar estas situaciones que cada día nos presionan. Bueno, lo primero es que para nosotros poder renunciar a esos apegos materiales, a poder desprendernos de todos esos apegos materiales que nos perjudican, nosotros tenemos que aprender a desarrollar la voluntad. La voluntad juega un papel fundamental porque es a través de ella que nosotros vamos a tomar la decisión de hacer el bien, de ser correctos, de no caer en actos de corrupción. Por eso en la pregunta 909 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec formula a los espíritus superiores: ¿el hombre podría en todos los casos vencer sus malas inclinaciones mediante su esfuerzo? Y los espíritus le responden: sí, y a veces mediante un pequeño esfuerzo. Lo que hace falta es voluntad. ¿Cuán pocos de nosotros nos esforzamos? Y eso es lo que nos hace falta a la mayoría. Tener conciencia de que hay que mejorar, de que hay que ser cada día un hombre de bien, y eso solamente se logra a través de sacrificio y de esfuerzo, a través del desarrollo de la voluntad. Sí, nos falta una comprensión real de las leyes divinas, vivirlas, observar esas leyes bien, cumplirlas, porque eso es lo que nos va a llevar a que desarrollemos nuestra voluntad, que es el deseo de querer alcanzar una verdadera felicidad y paz, como el Maestro Jesús nos lo enseñó. Y vemos como lo dijo Él, ¿no? Yo os doy mi paz, no la paz que el mundo da, sino la paz que solo yo doy. ¿Qué es esa paz? Una paz espiritual, una paz de conciencia que no la da el mundo. ¿Qué es diciendo? Que tú puedes tener todo lo material, todos aquellos objetos materiales, rodeado de muchas personas que te pueden estar adulando y aplaudiendo, pero no te sientes feliz porque falta esa parte interior de saber cada día, acostumbrarnos a vivir con la mayor sencillez y humildad. Entonces cuando nos dice aquí que cómo nos liberamos, cómo desarrollar esa voluntad,
mediante un pequeño esfuerzo. Lo que nos falta a veces es esa voluntad porque desconocemos las leyes divinas y podemos estudiar, podemos comprender intelectualmente, pero si no la aplicamos para nosotros en un sentimiento de verdadera vivencia, nunca vamos a esforzarnos por cumplir y vivir esas leyes divinas y transformar nuestra vida. Y esa voluntad tiene que ver mucho con el tomar mayor conciencia espiritual, porque la voluntad es una de esas facultades del espíritu inmortal. Y al sabernos inmortales, vemos también que todo lo que hacemos tiene unas repercusiones y unas consecuencias. Aquel que abusa de los recursos que Dios entrega, más tarde vendrá con pruebas, con expiaciones dolorosas, careciendo de estos recursos. Por lo tanto, la riqueza y la pobreza se constituyen en pruebas para el espíritu. Las va viviendo y a medida que va manejando y va tomando el espíritu un imperio sobre la materia, el hombre va encontrando más la felicidad. Entonces tenemos que tomar mayor conciencia de la parte espiritual y educarnos. La educación es muy importante. Sí, la educación no solamente intelectual, sino la moral, que es la que no dan los colegios. No se da en las universidades. Esa es la que se da en el hogar. Esa educación moral que no es extraída de los libros, consiste en formar los caracteres, la que genera hábitos, puesto que la educación es el conjunto de hábitos adquiridos. Tenemos una pregunta al aire. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Víctor. Rafael Guzmán. Buenas tardes, Rafael. Muy agradecido por el programa. ¿Cuál es su pregunta, Rafael? No para hacer una pregunta, ¿Sí? sino más bien hacer un aporte, ¿no? Correcto. En punto al tema de la renuncia. En el Evangelio de Lucas, el Maestro Jesús le dice al joven rico que le consulta que qué haría para heredar el reino del cielo, ¿no? Sí. Y entonces el Maestro, en una forma muy compasiva, lo escucha y él dice, yo lo he hecho todo. Y entonces el Maestro al final le dice, pero te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Entonces, como el tema de hoy es el Jesús terapeuta, de lo cual yo no tengo la menor duda, quiero decirle pues a los oyentes del programa que una sociedad orientada y dirigida por los principios de la terapéutica de Jesús, seríamos una sociedad feliz. De manera pues que no se trata tampoco, como nosotros entendemos, de deshacernos irresponsablemente de los bienes, porque los vamos a necesitar para conducir la vida material. Pero sí, atinados pues con lo que nos dice el mensaje de los espíritus, el desprendimiento tiene que ser un desprendimiento racional de los bienes materiales, a fin de que estos puedan también llegar a las manos de otros necesitados. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Rafael, por tu gran aporte. Bien, entonces claro, ¿no? Que tenemos que aprender a educarnos en el desprendimiento, como nos mencionó Rafael. En desprendimiento, el desinterés, la renuncia de nosotros mismos para que prevalezca el bien, la justicia social, la solidaridad, la fraternidad entre todos nosotros, ¿no? Y este tema del carácter es muy interesante porque cuando se habla de la educación moral como el arte de formar el carácter del ser humano, este es el arte de formar también la toma de decisiones. El carácter es toma de decisión. Muchos podemos caer en un acto de corrupción porque no tomamos una decisión cierta, porque se nos invita a y nosotros no sabemos qué hacer, porque el carácter es muy débil, el carácter se acomoda a las circunstancias. Entonces, al no tener un carácter educado, se nos vienen problemas. Hay muchas personas en la cárcel que están allí fue porque no tuvieron carácter. En un momento en que se les ofreció dinero para hacer un negocio negativo, entonces eso es lo que una de las consecuencias. Pero de esta situación. vemos la realidad social que hay, ¿no? Que vemos que están lanzados en masa a nuestra sociedad a diario en el torrente de la población muchos seres sin principios ni frenos, librados a sus propios instintos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que hay esas consecuencias desastrosas de que
esa falta de educación y de preparación no se da, entonces resulta todo problemática social, ¿no? Cuando el arte de educar sea conocido, comprendido y llevado a la práctica, el hombre aportará al mundo hábitos de orden y de previsión para sí mismo y para los suyos, de respeto a lo que es respetable, hábitos que le permitirán atravesar con menos pesar los inevitables días felices. Es decir, que si no hay esos valores de la educación bien formada, bien orientada, no podemos sacar adelante nuestra sociedad. Entonces es un proceso de ignorancia de las leyes divinas, y ese desorden, esa imprevisión, que son las dos plagas que solamente una educación bien entendida puede combatir. Ahí está el punto de partida, el verdadero componente del bienestar, la garantía de la seguridad para todos. Es muy interesante eso, lo de la garantía de la seguridad para todos, porque cuando hay recursos organizadas, se dan de manera organizada, no hay desorden, no hay imprevisión, eso lo que va a crear es armonía en la sociedad. Muchas personas se aprovechan del desorden con el fin de crear actos de corrupción, cuando no hay monitoreo, cuando no hay seguimiento, cuando no hay un plan trazado. Esto crea las condiciones para que se instale la injusticia. También en ese sentido, en ese mismo orden de ideas, encontramos otro antídoto que es, y que de cierta forma lo mencionamos, aunque muy levemente, evitar los excesos. La misma naturaleza nos ha colocado límites a nosotros para los goces, diciéndonos como que hay que tener un término de lo que es justo y necesario. Nosotros lo encontramos aún esto en los animales. Cuando el animal ya no tiene hambre, no tiene necesidad de ir a cazar su presa. Y así ocurre también con el ser humano. La misma naturaleza del ser humano le indica hasta qué momento debe parar. Cuando uno abusa de los goces materiales, hay algo en nuestro interior que nos dice que se debe poner un freno. Por eso, una de los antídotos, de los componentes fundamentales para poder evitar o no caer en la corrupción es evitar los excesos de índole material. Bueno, entonces ya hemos ido redondeando todo este tema para a continuación hacer cada una de las conclusiones necesarias para que entendamos todos los antídotos que propone la doctrina espírita, bajo la visión espírita, para este tema que estamos tratando en el día de hoy. Bien, entonces podemos ir concluyendo de que realmente lo que hay que buscar es que se entienda lo que es bueno y lo que no está bien. Que así nosotros tengamos necesidades, así nosotros creamos necesidades ilusorias, ficticias, lo que no está bien, no está bien. Y que aprendamos a saber elegir. El gran problema que tenemos nosotros son nuestros intereses personales, que los ponemos por encima de los intereses comunes. Entonces, hay que aprender a que hay una justicia divina. Hay unas leyes divinas que rigen todo el universo y a nosotros también. Entonces tenemos un libre albedrío en la utilización de nuestra libertad que acompaña al desarrollo de la inteligencia y aumenta la responsabilidad de los actos en la medida en que nosotros vamos entendiendo estas leyes divinas. Necesitamos transformar, necesitamos educarnos. Tú no eres por lo que poseas, por los títulos que tengas, sino tú eres por aquello que conquistes en tu alma, que es tu verdadera riqueza, ¿no? Es lo que nos enseñan los espíritus cuando nos dan estos mensajes. Cuando escuchamos eso, debemos nosotros cada uno aplicarnos esta enseñanza, porque tenemos responsabilidad de saber utilizar nuestra libertad. No somos por lo exterior, somos por lo que vivimos en nuestro mundo interior, y ese proceso de iluminación es el proceso de conciencia para seguir adelante por los caminos del bien y de la paz. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a no equivocarnos en todas las posiciones, en todos los trabajos, en todas nuestras luchas del día a día. Que es mejor tener la conciencia tranquila y no un momento de comodidad sufriendo angustias muy duras. Que pasen un feliz fin de semana y que tengan unas muy buenas tardes.
Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaalalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma.